Bueno, intento número 3 para comunicarnos con Bego. A ver, ahora Bueno, creo que hoy, va vamos a a ser estar. Está que no te complicado. voy a ver. ¿Tú nos ves a las dos en la pantalla? Yo nos veo las dos. Sí, 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 sí. Pues ya está perfecto. Porque si tú nos ves, la gente cuando vea, lo va a ver. Nos Así vamos a que las yo lo voy a dos. hacer así. Sí. Va a ser raro, pero bueno. Hacé de cuenta que estamos por teléfono. Sí, lo que voy a hacer es un poco pues, estar más atenta a tu voz para saber cuándo No hay, intervenir y todo. no hay problema, no hay problema. Vos habla tranquila, yo te cuento. Yo te aviso, Ujú. ¿eh? No te hagas drama. Lo vamos Vale, manejando en todo caso con preguntas, ¿eh? A lo mejor en vale. algún momento te aparece mi imagen. Qué complicado esto. Bueno, debe ser la luna llena de ayer. Bueno, la luna llena de ayer y bueno, el Quirón no habla mucho de entrega, ¿no? Y No, y de totalmente. rendición y de no pelear con nada. Entonces, bueno, me parece también un poco simbólico, ¿no? Justamente eso, vamos a hablar de Quirón hoy. ¿Querés que expliquemos un poquito qué es Quirón? ¿De dónde viene Ujú, su nombre? Qué representa, ¿no? Para que la gente sepa, porque es un asteroide. ujú, El planeta es un asteroide, entonces tiene una órbita un poco más irregular. Y se descubre en 1976 el señor Quirón. ¿Querés ujú. con la mitología de Quirón? ¿Querés arrancar? Cuéntala. Yo si quieres luego comparto un poquito lo que implica desde un punto de vista también de la psicología o de la psique tal cual yo lo entendí, lo aprendí, como me ha resonado a mí en mi propio proceso de retorno quironiano. Así que te dejo la mitología a ti, Maru. Dale, buenísimo. Eso quiero, justamente, que cuentes tu experiencia con el retorno quironiano. A mí me toca pronto. Bueno, ¿quién es Quirón? Quirón es un centauro. En la mitología griega aparecen los centauros. Quirón fue producto de una violación. Zeus tenía así como mucha lujuria por la mamá de Quirón, y ella lo rechazaba, entonces él se disfraza, ella lo rechazaba se convierte en yegua para evitarlo. Y él Mm, se convierte en un caballo y termina violándola, entonces nace Quirón y su madre lo rechaza. Su madre lo rechaza y lo termina criando el herrero, no el herrero, el artesano de los dioses que era Hefesto, ¿no? Y Quirón se convierte en un sabio en todas las áreas, en todas las ciencias, en todas las mancias, en filosofía, y es uno de los mentores de Hércules. Y se dice, uno de los mitos es que Hércules, borracho del festejo después de matar a la hidra, empieza a lanzar flechas al aire que tenían el veneno de la hidra, y una de estas flechas lo hiere a Quirón en uno de sus muslos, generando una herida para la que él en toda su sapiencia no encuentra cura. Entonces empieza un periplo de Quirón tratando de aumentar sus conocimientos en medicina para curar su herida. Y en este viaje de autocuración, él no encuentra su cura, pero aprende tanto y aparecen ante él personas heridas, y él aprende a curar prácticamente todo, menos a él mismo, ¿no? Hasta que se encuentra con Prometeo, que estaba encadenado a una piedra, y un águila venía todos los días a comerle el hígado y a la noche se regeneraba,
Y Quirón se ofrece a los dioses por Prometeo, ¿no? Ofrece cambiar el lugar y los dioses le recompensan este acto generoso inmortalizándolo en la constelación de Orión, la constelación del Centauro, ¿no? Esa es un poco la herida, por eso hablamos del sanador herido, ¿no? De la persona que busca eternamente una cura. Esa es un poco la historia de Quirón. Y ese es el nombre que se le pone a este asteroide que se descubre casualmente en 1976 y a partir de allí la astrología empieza a desarrollar toda una teoría de su existencia. Eso es todo. Sí, a mí me gusta mucho, me parece súper bonita la historia de Quirón y cómo al final lo que se habla también de que Quirón tiene el don, ¿no? Tiene la herida, pero ahí donde está la herida también hay un talento o un don, una capacidad para ayudar a otros, ¿no? A sanar. Y me parece una parte que me parece como bonita, ¿no? También. De cómo él, buscando una cura para calmar su dolor, se vuelve en un gran sabio que ayuda a otros, ¿no? A- y bueno, si vemos también qué lugar ocupa o de qué no habla ese arquetipo dentro de la psique, yo lo voy a compartir también un poco desde donde como tal cual lo aprendí. Hay mucha gente que habla de Quirón y hay muchas formas de entender Quirón. Y también desde el sentido que yo le encuentro en mi propia experiencia, ¿no? Quirón es la herida primigenia, o sea, es como la primera herida que nosotros tenemos cuando, digamos, cuando llegamos a este mundo. Que en la fábula, en la mitología, simplemente él, porque nació con medio cuerpo humano y medio cuerpo centauro, pues a la madre le pareció una aberración y lo abandonó y lo rechazó, ¿no? Exacto. Entonces ahí también tiene mucho que ver, se vincula mucho con estas heridas, que le llaman también las heridas profundas del alma, que tienen que ver con el abandono, con el rechazo, con la injusticia, ¿no? Hay mucha simbología en ese mito. Para mí, Quirón, o como se puede ver, es como esa primera herida que tiene que ver en ese momento en que nosotros aparecemos, digamos, aquí y tenemos la percepción, nacemos y tenemos la percepción de que nos hemos separado, ¿no? De la fuente o de la creación de la que venimos, ¿no? Y de alguna manera la psique, la personalidad, el ego individual, forma toda una estructura muy bien armada para para protegernos de conectar con esa herida. Entonces hay lo voy a explicar de manera muy resumida, hay como tres grandes capas que envuelven, ¿no? a Quirón y que, claro, un poco el camino de vuelta a conectar con el ser y volver a la unidad es ir como desde donde estamos, vamos a decirlo simbólicamente, o tiempo lineal y tal, como volvemos para atrás, atravesamos todas esas capas hasta que llegamos a la herida profunda y una vez atravesada nos damos cuenta de que nunca nos separamos, ¿no? Creo que para eso tiene mucho el camino, ¿no? El camino que dicen el camino del héroe, ¿no? De volver a conectar con el ser. Sí, Entonces, total. ¿sí? No, no, que te decía que sí, totalmente, es el camino del héroe. Sí, sí, es muy heroico, Quirón. Es lo más La heroico. vuelta, claro. Entonces, bueno, tenemos una capa externa que la podríamos asociar un poco como con Saturno, que tiene que ver más con la realidad externa, con lo que se muestra, con lo que se hace, con lo que se logra, es decir, es lo que nosotros mostramos y lo que está, digamos, si nosotros nos vemos con un avatar que está hecho por capas o por niveles, la capa más externa, pues que está más relacionada con Saturno y con la realidad, sería una. Cuando nosotros empezamos a atravesar, a ir hacia adentro, a volver al centro, empezamos a cuestionar esa realidad, empezamos ¿no? A establecer las cosas que no tienen, que hacen sentido, desde dónde nos movemos. Empezamos a ir como un poco más profundo. Hay otro mecanismo, otra gran capa que envuelve, que tiene que ver con el mecanismo lunar. Y ahí entramos con ese mundo interno, con el niño o la niña interna, aparece también la vulnerabilidad, todas esas emociones, ciertas también que las podemos llamar como heridas,
Entonces, bueno, nosotros nos podemos quedar en la capa más externa de vamos para arriba y para abajo en la vida, vamos haciendo cosas, nunca vamos hacia adentro, pero bueno, hay muchas veces que en ese viaje de vuelta al ser empezamos a atravesar ese mecanismo lunar, que también en astrología tiene que ver mucho con habitar nuestra casa 4 y todas esas emociones internas, todas esas memorias, todo lo de la infancia, es decir, nosotros empezamos a bucear en esas aguas de casa 4. Cuando nosotros atravesamos y nos damos el espacio y el tiempo y la decisión de atravesar ese mecanismo lunar, que ya hablamos hace 2 semanas, ¿no? De madurar la luna, luego nos Exacto. encontramos, claro, con otra estructura, otra capa, que es la que se nos suele complicar un poco más, que tiene que ver con Plutón, casa 8. Todo el espacio de la sombra, del inconsciente profundo. Entonces, claro, al principio, en la parte de la realidad, pues son los problemas que tengo en el día a día, de, no sé, me vence el plazo de la hipoteca y tengo que pagar el recibo. Cuando yo empiezo a profundizar, pues ya me voy dando cuenta de que me siento insegura o de que tengo cierta herida de no sé qué o que esto me conecta. Vamos más profundo, llegamos a casa 8, de casa 8 a casa 12, y ya son esas aguas a las que nos cuesta más acceder, ¿no? De ahí la importancia o la necesidad de los procesos de integrar nuestra sombra. Es una capa que nosotros atravesamos y una vez que hemos atravesado esa parte casa 8 plutoniana de sombra, es cuando tenemos la posibilidad de empezar a tocar y acceder a Quirón. ¿Qué pasa cuando llega Quirón? Nosotros conectamos realmente con la herida de separación y ahí se abren un montón de cosas, ¿no? Que mucha gente pues experimentamos, ¿no? De realmente quiénes somos, de empezar a ver esto del avatar, qué realidad no es y qué realidad no. Es decir, ahí empezamos a tomar contacto con, ostras, yo toda la vida me pensé o creí que era esto y se me están abriendo cosas que empiezo a querer abrir o se me invita o hay una invitación, una curiosidad a descubrir que hay más allá de eso que queréis hacer, de ese avatar. Exacto, tal cual, ese es el periplo. A mí me gusta poner dos ejemplos cuando en cartas natales o tocamos, o en Revolución, por ejemplo, tocamos a Quirón. El primero es que conectar con Quirón es la diferencia entre ser impermeable y ser fuerte, ¿no? Yo puedo no conectar nunca con mi herida y creer que el dolor no me toca, pero el mundo no llega a mí, digamos. Entre el mundo, el todo y yo hay una capa aislante. Entonces es una sensación de sí, nada me conmueve, pero obviamente nada me conmueve y es una sensación de soledad eh, y de no experimentar la vida en toda su plenitud, ¿no? Porque para experimentar la fuerza vital yo tengo que arriesgarme a estar en el mundo y a que el mundo permee en mí. En cambio, ser fuerte implica justamente esto, correr el riesgo de estar vivo. Hay una psicóloga francesa, fallecida en el 2016, que escribió un libro que se llama Elogio del riesgo, que hablaba de esto, ¿no? No hay nada más riesgoso que estar implicado en la vida. Y conectar con Quirón nos lleva justamente a esta disyuntiva. ¿Voy a sobrevivir? ¿Voy a permanecer vivo? ¿O voy a implicarme en la vida? ¿Voy a decidir? Y entonces eso es riesgo, ¿no? Y lo segundo que me gusta siempre nombrar es que nunca me acuerdo el nombre, este arte japonés que cuando se rompe una pieza de porcelana, se El la pega. kintsugi, ¿no? El, Kintsugi sí, o algo así. exacto, institución, que se llama así, el kintsugi, que se la pega, no tratando de borrar la rotura, sino que se le pone polvo de oro en el pegamento para que la rotura se vea, porque es esa grieta la que hace a la pieza única e irrepetible. Mm. Entonces, donde está Quirón, cuando nosotros conectamos con esa herida, no deja de ser un proceso como el que hablábamos el otro día, un proceso plutoniano, porque no es placentero, no es agradable, hay que habitarlo, ¿no? Hay que llevarlo, pero es donde tenemos ese don de conectar con todos, es lo que decís vos, es trabajar hasta llegar a la idea de la ausencia de separación, pero también es esto
que se dice en la fábula de Quirón, donde yo estoy herido es donde está mi mayor potencial para aportar a otros. Es decir, mi herida va a atraer a mi vida gente que tiene heridas similares a la mía, y yo, cuando conecto con Quirón en mi búsqueda de encontrarle un antiinflamatorio a mi dolor, puedo inspirar a otros a que desinflamen también el suyo, ¿no? Y ahí es donde realmente se produce una conexión hermosa. Claro, yo desde mi experiencia que estoy con el retorno quironiano, yo la manera en que lo he vivido y para mí ha cogido más sentido, yo al principio entendí esto de las capas y tal desde la teoría cuando lo estudié, ¿no? Para mí ha cogido otro sentido en la experiencia y he entendido por qué Quirón está detrás de Plutón. Los procesos plutonianos y la integración de la sombra se experimentan mucho o generalmente como procesos de dolor, como mucha intensidad, esa densidad, eso de esto me duele mucho, o sea, hay como mucho dolor o como mucho sufrimiento, ¿no? Mucha angustia, mucha frustración en los procesos plutonianos. Para mí, el proceso o la conexión o lo que me haya acercado a Quirón, no sé lo que me. Porque esto, claro, no se produce un día y en un momento, sino que esto es algo que vamos como abriendo, igual que vamos abriendo mecanismo lunar, vamos abriendo Quirón, ¿no? Para mí tiene más que ver con un vacío. Yo los momentos de este verano, que sobre todo he sentido mucho el retorno quironiano, han sido totalmente de vacío, de pérdida de sentido, de esto que la realidad no. Es como quedarte en un espacio en blanco donde hay una soledad muy, muy profunda, que no es esta soledad de, ay, me siento un poco sola. Es difícil para mí explicarlo en palabras, pero es un espacio en el que inevitablemente sientes ese anhelo o ese impulso de rendición, de entrega absoluta, porque ya no hay un motor, no hay nada que ahí que te haga sentido. De alguna manera, yo como lo interpreto o como lo percibo, nosotros aquí construimos, fabricamos una realidad para identificarnos y poder continuar viviendo separados y mantener ¿no? esta ilusión que hemos fabricado. Cuando la vida que nos va invitando a volver y a poder, digamos de alguna manera, o despertar o salir de esa ilusión para conectar con la realidad que se está creando desde el amor y desde el corazón, que no es, a lo mejor no tiene que ser la que estamos viendo, no sé cómo será, porque yo no es que yo la vea, pero de alguna manera hay un punto en el que yo creo que a través del proceso quironiano le pierde el sentido lo que antes habíamos construido, lo que antes habíamos entendido, lo que antes nos movía. Y desde la personalidad y a nivel individual se vive con mucha angustia, ¿no? Porque es como, se me han bajado los brazos solos, ¿no? Yo por lo menos lo experimenté como ya, bueno, pues hasta aquí por mí ya está bien, no encuentro, ¿no? Eso es verdad que eso pasa, el tiempo que dure, si dura semanas o lo que sea, y creo que en ese proceso de absoluta entrega, porque no queda más, porque no hay ganas de nada más que de dejarse estar y de entregarse a la vida, ocurre algo, porque Quirón es la puerta, Quirón es la llave que nos conecta con la fuente, con la unidad. Ocurre algo, es como si yo estoy aquí separada en esta habitación, hay una puerta y en la otra habitación vuelvo a conectar con la fuente y vuelvo a conectar con lo que soy y con lo que son los demás, ¿no? Para mí Quirón está esa puerta, esa llave que abre esa puerta. Y de alguna manera hay un punto cuando estamos transicionando, estamos transitando, entiendo yo, ese retorno quironiano, es que estamos en esa puerta como mirando para la habitación anterior y diciendo, es que a mí eso es lo que siempre me ha dado sentido, es lo que yo siempre he conocido, es como yo siempre me he identificado, mi identidad, mi forma de ver la realidad es esa. Pero ya la miro y ya es que no me vale. Hay algo pero tampoco acabas de estar en la habitación, digamos, como en el espacio nuevo, ¿no? Del todo. Y es un momento ahí que creo que se hace, por eso se hace muy difícil, ¿no? Y muy doloroso,
Porque el motor que antes te movía ha dejado de funcionar y a través del retorno quironiano yo siento que ese motor coge una nueva función y puede seguir en la vida, pero desde otro sitio diferente. Tal cual, tal cual. Me pusiste la piel de gallina porque yo lo tengo, si bien no está en mi signo, yo lo tengo en Tauro, en los primeros grados de Tauro, y al estar en los últimos de Aries, ya lo tengo en conjunción. No es partil, pero está en aplicación, y justamente lo que empiezo a sentir es eso, porque Quirón es no encajo, no encajo. Es esa sensación de digamos, no tengo, me falta, no encajo, soy mucho o soy muy poco, ya sea porque soy demasiado para que los otros lidien conmigo o porque no soy Ujú. suficiente, pero se produce esta sensación de no encajo, no hay agarre, no hay engarce, ¿no? No hay Con nada, bueno, yo no sé, a mí me gustaría esto compartirlo con más gente que haya vivido el periodo, el retorno quironiano con sí, conciencia de que estaba transitando el retorno quironiano para experimentarlo. Yo como soy una flipada de la astrología, me he dado la oportunidad de decir, ostras, muchos procesos de vivirlo desde ahí para ver cómo se experimenta. Porque, claro, yo he leído mucho, desde que conocí a Quirón, he estudiado, he leído, he escuchado a mucha gente decir, me he informado un montón de Quirón porque por alguna razón me apasionaba ese tema, pero es verdad que cuando, o sea, bueno, en estos 6 años o 7 que ha estado Quirón en ya Aries, fue en va dando 2017. como toquecillos, va dando toquetazos, o sea que ha habido momentos en los que yo decía, esto tiene que ser Quirón, va dando toquetazos. Pero, por ejemplo, la última vez, que yo creo que es cuando me ha dado más de lleno, no, nada de lo que yo había aprendido, o sea, a mí lo único que me sirvió de todo, porque hay un momento de tanto vacío, de tanto, es como si hicieran FUM y una máquina de estas que quita el aire, que cuando haces bolsas, que le saca el aire Sí, para poder como meter más, vacío. como si te hubieran sacado todo y te quedas en un estado muy confuso. Y claro, yo intentaba tirar de todo lo que, pero no me servía. Tuve la sensación durante unas cuantas semanas de que no me servía nada. Luego eso pasó, ¿vale? Pero hay un momento de totalmente de desprenderse absolutamente de todo. Y lo único que en ese momento me servía, y yo me repetía, bueno, Benito, estamos transitando esto de Quirón, y saber que eso era el puente y eso era la llave para volver a conectar con quién soy, con quienes somos, ¿no? Sí. De alguna La manera, en algún punto hay que dejar el ego tiene que morir absolutamente y tenemos que decidir, y creo que ahí está el retorno quironiano y está el gran reto, de tienes que elegir si quieres seguir viendo esta realidad fragmentada, separada, donde hay dualidad, donde hay tal, o realmente eliges ver y conectar y recordar lo que eres unidad. Pero claro, la unidad desaparece. Y esa era la sensación. En la unidad Bego no existe, Bego no está. claro, Yo tal sí, cual. pero Bego no. Y en ese momento se siente el dolor, ¿no? de la personalidad y del ego diciendo, es que desaparezco, es que no, no voy a estar más. Y es, por eso creo que también hacer estos procesos internos, ir por capas, además yo que además lo he experimentado en los últimos años, incluso tratándome físicamente, que va bajando capas, 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 claro, hay mucha resistencia a ir hacia adentro y a entrar en esas capas, porque vas llegando para adentro y vas llegando al meollo. Y es verdad que eso te conecta con un espacio donde te sientes más cerca de la unidad y donde percibes menos separación. Yo ahora percibo mucha menos separación, la sigo percibiendo, pero percibo mucha menos separación. Mi vida ha cogido otra textura, mi manera de estar y de ver ha cogido otra textura diferente, que no sé explicar. Pero, claro, hay que atravesar por esa falsa percepción de que desaparezco, 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 ¿no? Sí, sí, de que Para me que- estoy muriendo, tal cual. sí, Eh, Quirón es, para la gente que por ahí no conoce su carta o que no tiene tanta idea de dónde encontrarlo, mm, Quirón es eso que yo doy a los otros porque en realidad me falta a mí, ¿no?
Cuando yo proyecto en otros, eso que yo brindo en abundancia, es justamente lo que me empieza a conectar, es la primer chispa, ¿no? De saber, bueno, dónde está mi herida, dónde está mi herida quironiana. Y en los signos, no te jode, me gustaría hacer una vueltita breve por lo que significa. Por ejemplo, en Aries es la herida de la afirmación del yo, ¿no? Es si yo me afirmo, si yo digo estoy acá, soy yo, quiero esto, daño, provoco dolor, o, bueno, me van a decir, anda por lo que querés, pero va a ser un viaje total y completamente solitario, nadie más va a querer estar conmigo. En Tauro tiene que ver con el valor, no tengo recursos, no tengo cómo valerme por mí mismo, no puedo disfrutar, es una herida en el cuerpo, de insatisfacción, de falta de disfrute, pero también de un cuerpo inadecuado, ¿no? Puede venir también por ahí. Sí, de falta de autoestima. De todas maneras, yo también invito, más allá de las clasificaciones que hay o de las definiciones de los quirones por signo y también por casa, porque Quirón se siente mucho en el signo, pero se siente mucho en la casa donde está. La casa es un lugar donde lo Es experimento. es fundamental ser consciente de que esa casa, esa área de vida duele y entender que hay un sentido, hay una resiliencia, hay algo que se genera a través de eso. Y yo, por ejemplo, he entendido mucho más y he aprendido a sentir lo que es sentir la energía Aries a raíz sobre todo de, bueno, el único que tengo en Aries, a Quirón, con la herida quironiana. Yo no sabía lo que era sentir Aries, no estaba tan conectada. Es decir, yo entendía Aries desde un punto de vista teórico de las definiciones de lo que es Aries, ¿no? Yo invito a conectar con la energía, porque tiene muchos matices y a lo mejor en cada persona es diferente. Sí, Pero sí, el que te duela esa energía, es decir, el conectar con esa energía, te genera herida. Y muchas veces no nos damos cuenta de cuándo estamos conectando con esa energía, la energía de nuestro Quirón, claro, ¿no? la Y energía del... el hacer una observación propia te ayuda a eso, ¿no? Porque también se detona mucho cuando, ante la ira, ante el enfado, es decir, hay muchas situaciones, hay muchas circunstancias en las que aparece ese tipo de energía que genera mucho malestar, mucha sensación de, sí, de falla interna. Quirón también conecta mucho con algo, hay algo fallado en mí, es la sensación de hay algo que está mal en mí. Sí, totalmente. Hoy hablaba con una amiga que me hablaba de... estaba muy frustrada porque... ¿Eh? Sí, chao, Carla, Carly. Eh, me hablaba con una amiga que estaba muy frustrada porque había tenido una situación con un grupo de personas y ella había estallado para poner el límite, para poner un límite tuvo que explotar y se sentía muy mal. Entonces, hablábamos de esto, ¿no? De poder reconocer antes, ¿no? Dónde esa situación me está molestando, no acumular para no explotar. Y me hablaba de una situación, yo le decía, ahí tenés que ir a mirar, porque hay una... Yo digo que Quirón nos conecta con una vergüenza también. Hay una vergüenza, ¿no? Mm, Entonces, primero es el enojo. Primero hay un enojo. Hay un enojo, hay una frustración, pero cuando yo escarbo, ¿no? Ese enojo está enmascarando otra cosa. Hay una tristeza, muchas veces, y muchas veces hay una vergüenza. Hay heridas quironianas que son muy vergonzantes. Por ejemplo, un quirón en Géminis, un quirón en Cáncer o en casa 3, casa 4, yo los siento como muy vergonzantes. Eh, Quirón en Géminis muchas veces tiene que ver con no me siento escuchado, nadie me entiende, no soy inteligente, o me dicen todo el tiempo que no soy inteligente, ¿no? La tendencia, ¿no? Que yo veo en las cartas natales. Y un Quirón en Cáncer, que es la herida de no puedo, no formo parte del clan, no hay hogar, no hay refugio, no hay lugar para mí. En ese hogar también se ve mucho, que hay un montón de manifestaciones, como vos decís, un Quirón en Leo,
nunca soy protagonista, nadie me ve, la gente pasa de mí, ¿no? Puede ser eso. O tengo que hacer mucho drama para que me vean, que es lo que yo he visto generalmente. Pero el Quirón en Virgo, que tiene que ver con la necesidad de ser útil, de que me vean valioso, útil, que cumplo una función, ¿no? Que soy un engranaje útil. Pero para mí en todas esas situaciones, en muchos casos, ese enojo viene, como te digo, de la tristeza, de no encuentro el enganche con los otros, no encuentro dónde engancho en un área de mi vida, por eso es muy importante lo que vos decías, la casa de Quirón, porque es donde puedo ir a ver mis experiencias en esa área de la vida y ahí voy a tener mucha información, pero también por una búsqueda personal, ¿no? De mi propio Quirón y por Mm. lo que he charlado con gente, hay una situación de vergüenza antigua, yo te diría que de la infancia, que está muy relacionada con la herida Ujú. quirónica, para mí, ¿no? En mi experiencia. Sí, mira, para mí la casa, o sea, en el ámbito de vida, la casa donde tenemos a Quirón, es el área para mí de entrenamiento perfecta para descubrir que no hay nada malo en ti, que no hay nada fallado, que no hay nada de lo que te tengas que avergonzar, que no eres culpable. Es decir, es el ámbito donde, digamos, como que se prepara muy bien el terreno de juego, la pantalla del videojuego, para que tú dejes de creerte, pues, un ser culpable, roto, que no merece amor o que no tiene capacidad de darlo, o es como un ámbito donde generalmente vamos a experimentar situaciones que nos generan mucho, un dolor profundo, pero que también es el sitio donde encontrar y a través del cual, haciendo ese trabajo de integración, de introspección y el tiempo que lleve, y además, bueno, Quirón lleva sus tiempos y no podemos decir, tengo 35 años, quiero integrar, bueno, no lo sé, ¿no? Pero todo está hecho de una manera para que vaya, de manera progresiva, vayamos acercándonos, ¿no? Desde, digamos, la capa más externa hacia, volvamos al ser. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Saturno tiene sus ciclos que se van a ir dando. Cuando nosotros llegamos al retorno quironiano, Saturno ya ha hecho una serie de ciclos, que es la capa, Sí, digamos, más externa. La Luna nos da la posibilidad, bueno, la Luna es que como va rápido, nos da la posibilidad de gestionar nuestro mecanismo lunar. Tenemos una posibilidad muy grande de gestionarlo, porque la Luna se mueve rápido y nuestro mundo emocional se mueve rápido. O sea, no tenemos que esperar grandes, ¿no? No es un retorno que digas, tengo que esperar no sé cuánto tiempo a que se me vuelva a dar la oportunidad. Entonces, con Quirón lleva su tiempo, ¿no? Porque creo que hay que como de alguna manera ir realizando los pasos previos para que cuando llega el momento en que nos toca la herida, hayamos hecho ese recorrido y tengamos cierta tierra firme, ¿no? Porque al final el retorno quironiano llega. Ahora, en función también del grado de conciencia que cada uno elige tener, del punto en el que está, de lo que se ha hecho cargo antes o no, de lo que cuando llega ese momento se vive de una manera u otra, ¿no? es espectacular eso que dijiste todo, porque justamente el retorno, el segundo retorno de Saturno, el primer retorno de Saturno se da alrededor de los 30 años y el segundo se da alrededor de los 60. Y el retorno quironiano se da entre fines de los 40 y mediados de los 50, es decir, y después viene Saturno a decirte, bueno, a ver, tomo lección, ¿qué aprendió usted de todo esto? Y Claro. justamente va a contrapelo de lo que por lo menos en Occidente, toda esta locura de que uno en los 20 y en los 30 están en sus máximas capacidades de la vida y tiene que tener la vida resuelta. eh, esta especie de oda a la década de los 20, de los 30, a la juventud, a que vos tenés que tener todo resuelto, va a contrapelo de los tiempos que marca la carta natal, porque el retorno quironiano es un momento de aprendizaje, de encuentro con uno mismo, que bien usado
te catapulta a una tremenda segunda temporada de tu vida, ¿no? Podés tener realmente lo que se conoce metafóricamente como una segunda vida, como que lo que iniciaste a los 20, a los 30, como vos decís, a mucha gente se le apaga el deseo de continuar con eso, Ujú. y esa situación de vacío genera una identidad completamente nueva y la posibilidad de Ujú. construir una vida completamente nueva. Claro. Y de hecho, si nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? de ir haciendo ese trabajo, digamos, con Saturno, con la parte más externa, el Exacto. mecanismo lunar Plutón, luego tenemos Constructor. los 56, ese retorno de Saturno a los 56, que es como la mitad también, que nos dice, vale, después de todo esto, ahora tienes la posibilidad de tu estructura de la Construir. realidad, cómo tú percibes la realidad, que sea nueva, que sea de otra manera. Claro, porque al final nosotros, bueno, y esto es una percepción muy personal, yo cada vez observo más que, bueno, esto es una realidad, lo que vemos, lo que vivimos, lo que experimentamos, una realidad que hemos fabricado, pero que no está tan cerca. Para mí no se corresponde, no tiene mucho sentido con el ser real. Exacto. Entonces, de una manera paulatina y progresiva, por eso siempre invito a no agobiarse con lo que va a pasar en el cielo. Está todo diseñado. Para cada persona las cosas se dan en su momento, lo que se necesita decir. Todo esto está súper organizado y como muy individual para cada uno. Está todo bien, pero es interesante ver en qué momentos de la vida tienes ciertas oportunidades y también muy importante entender qué te puede estar pasando. Porque alguien que a lo mejor de repente no ha hecho a lo mejor mucho trabajo de introspección y le viene un retorno de Quirón que le pega un golpetazo súper fuerte, se puede vivir con mucha más angustia, que no es que te quite la experiencia la angustia, pero bueno, por lo menos hay una parte de ti que puede decir, vale, estoy viviendo este proceso, es normal que esté sintiendo esto y sé que esto es una posibilidad, una puerta y una oportunidad para algo. Porque no Exacto. te quita la experiencia. Yo sabiendo que Quirón es la llave para volver a la unidad, yo hay una parte de mí que de un punto es como me encanta, además que me encanta Quirón, deseando que ocurriera porque también yo lo veo como nosotros nos separamos, construimos, fabricamos una realidad que creemos que es la real y estamos atrapadas ahí en esa, ¿no? En esa pantalla, en ese videojuego. Quirón, que tiene que ver con herida y con grieta, con herida de grieta, es por donde se filtra. Entonces, cuando nosotros llegamos hasta la herida, permitimos que se filtre, lo vamos a llamar la luz, el amor del ser, la conciencia universal, se filtra para mostrarte, oye, la realidad que has vivido tú la has fabricado, pero no es la realidad. Porque la realidad no está hecha desde el universo, desde la creación, para que nosotros, para que haya dolor, para que la gente pierda, para que todas las cosas que vemos que ocurren en el mundo que tanto nos duelen. Hay otra realidad posible y es la Hay que creo que nos muestra atravesando, pero claro, yo lo que he descubierto también, y bueno, no sé si es por mi momento actual y por las cosas con las que estoy conectando, que para llegar a ese espacio de Quirón y poder atravesar esa grieta y abrir y dejar que por ahí se filtre la luz, hay que hacerse, para mí Quirón tiene un punto también de tienes que hacerte de alguna manera cargo de toda la realidad que has fabricado. Por eso, previo, hay que hacerse cargo del mecanismo lunar, hay que hacer un proceso de integración de eso, para que te des cuenta de que todo eso no es real. Pero para que tú te des cuenta de que todo eso que has construido no es la realidad real, tienes que asumir tu fabricación. Tienes que ser consciente y muy honesta de qué cosas estás sintiendo, qué cosas te avergüenza sentir, qué cosas de ti rechazas, que todo eso que tiene que ver mucho con la sombra. Por eso siempre se ha hablado, ¿no? de estos procesos tan importantes y muchísima gente ha hablado del inconsciente, de integrar la sombra, porque es la única manera de cuando yo me hago cargo de toda mi fabricación, de todo lo que yo construyo, de todo lo que yo percibo, de todos los juicios que yo emito, de todo eso, es cuando de alguna manera, cuando llega ese momento quironiano, lo puedo entregar y decir, mira, yo he hecho todo esto, he montado una realidad o percibo una realidad
donde soy capaz de herir a los demás, donde los demás son capaces de herirme, y eso para mí no tiene nada que ver con el amor. No, Entonces tengo la posibilidad de reconociendo o dándome cuenta, ostras, yo estoy percibiendo una realidad que yo he fabricado y que estoy percibiendo así, doy la oportunidad de que eso con esa luz se quite la distorsión, ¿no? es en cierta medida conectar con, primero voy por partes, algo de lo que vos dijiste antes, el conocimiento astrológico lo que permite es que uno vaya viendo y vaya diciendo, ah, esto que me está pasando puede ser esto, y me permite empezar a construir una autorregulación, ¿no? O incluso buscar ayuda, ir a una terapia y decir, bueno, a ver, me está pasando esto, tiene que ver con Exacto. estos temas, voy a buscar un terapeuta, un espacio mío para profundizar en esto, donde yo pueda sentirme contenida, pero donde Mm. yo pueda seguir con este proceso. El proceso de autodescubrimiento está muy romantizado en redes sociales, pero es un proceso muy solitario y muchas veces no, siempre uno se va a encontrar con partes de uno que se había Mm. convencido que yo no soy así, esto es del otro, y después nos damos cuenta que no, que yo también tengo parte, tengo mi porcentaje en todo lo que me pasó, en mucho de lo que me pasó en la vida, o por lo menos de los resultados de mi vida. Por eso, esa oportunidad que nos viene alrededor de los 60 con este Saturno que te dice, bueno, ahora que ya te conoces lo suficiente, ya viviste en modo, sigo el manual de la sociedad, no conecto conmigo, ahora que sí lo hiciste, bueno, ahora que sos capaz de construir, ¿no? Es lo que te dice Saturno. Bueno, y ahora que Ujú. sí, ahora que sos un adulto, ahora que te viste, ¿qué podés hacer? Eh, y después que el tema de que esa grieta de la que vos hablabas, cuando se filtra la luz, lo que hacemos es conectar con la sabiduría que uno trae, la sabiduría del alma. El alma sabe qué es lo que yo venía a hacer, y en el proceso de crianza, en el proceso de la educación institucionalizada, en el proceso de formar parte de la sociedad, uno deja de escucharse, pasa a escuchar un montón de voces, y esas voces conforman una historia en la cabeza, una narrativa que yo me repito constantemente, que filtra la realidad. ¿Cuántas veces vos estás hablando con alguien y la persona no entiende lo que vos le dijiste, sino que entiende un guión que tiene de vos en su cabeza? ¿Y cuántas veces pasa al revés? Vos no entendés lo que el otro dice, sino lo que vos en tu guión estabas esperando que el otro diga. Cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos un guión ya armado en la cabeza y que no vamos con curiosidad a la vida, sino que vamos a representar un papel, una historia que ya tenemos en la cabeza. Cuando nos encontramos con esa historia y la empezamos a desmantelar, ahí aparece la posibilidad de que la vida se meta. Pero eso es realmente agarrar, es como si vos tuvieras una herida tapada, y le sacás la venda, la empezás a limpiar y la dejás al aire libre, ¿no? Duele un montón darse cuenta que uno Mm. estaba tapando eso con una historia. Pero esa Mm. historia al tiempo no te permite ser vos, te tiene atrapado en un loop. Claro. Y que también hay un punto que, bueno, yo también lo entiendo así con los procesos plutonianos, ¿no? Y con Quirón infinitamente más, más que nada porque se siente como la experiencia es como un poco más desgarradora. Pero Mucho. hay un punto, para mí en Quirón no tenemos mucho que hacer, más que ponernos disponibles porque ahí, si en Plutón ya el alma, digamos, de alguna manera, ¿no? Nuestro ser superior o tu sabiduría interna, como queramos verlo, empieza a coger un poco digamos, como el mando, cuando tú te permites integrar tus sombras, esa parte de ti empieza a coger el mando para que realmente llegue un momento en que la voz que escuches y desde donde tú veas la realidad y desde donde tú te experimentes sea desde el ser real y no desde el avatar, en Quirón es mucho más. Por eso yo creo que con Quirón se siente ese punto
no sé qué hacer, hay vacío porque es como si de repente todo, el avatar, el muñeco que estaba, y lo parecía que lo tenía claro, le apagaran el botón de Sí. off, no sabe cómo seguir, no sabe, o bueno, esto, experiencia también mía muy personal, ¿no? Y también creo que es interesante ver que siempre, desde la personalidad, desde el avatar separado, casi todos los procesos se perciben a la inversa. Es decir, cuando yo me permito acercarme a Quirón, yo puedo entender o decir, vale, ahí está entrando la luz y que está permeando y está permitiendo que yo pueda experimentar, vivir y contemplar esta realidad que yo veo desde otro sitio, desde el lado del avatar. No se siente como me están iluminando, está entrando luz por esta grieta. No, no, no. Se siente como me están destruyendo. Me están destruyendo. Es lo que pasa con los procesos de integración de sombra. Cuando Plutón hace entrada para liberarte de eso, de ese apego, de ese miedo que tú tenías, porque desde estoy separado, soy pequeño y solo soy yo y el mundo fuera hostil, claro, Plutón viene para decirte, no, no, o sea, vamos a quitar eso de medio porque es que tú no eres ni pequeño, ni indefenso, ni estás separado y no te falta ni chispica de amor. Pero claro, desde el muñeco, ¿no? Se siente como vienen a liquidarme. Bien, Entonces, Aniquila. claro, no, por eso también yo invito a no resistirse a la experiencia, a no decir, Bien. oh, si me está doliendo, o si estoy sintiendo pérdida, o confusión, o tal, es que lo estoy haciendo mal, porque no estoy sintiendo esa luz por la grieta, no, no. Es normal que sienta eso, porque no está en tu control. Yo, con el retorno de Quirón, una de las cosas que más me ha aprendido es, no estás en control de nada. Suelta y permite que la parte de ti que sí sabe te muestre otra manera de ver a los demás, otra manera de moverte, otra manera de mirar el mundo, otra manera de cómo gestionas tu día a día. Pero Sí, claro, hay que dejar al lado esa parte, digamos, como de la mente que tenía claro quién era, cómo funcionaba, lo que hacía, por qué lo hacía, lo que quería, incluso esa parte de la mente que tiene muy claro lo que tú quieres, por qué me lo has hecho, por qué me lo dijiste, por qué no me lo dijiste, por qué te fuiste, por qué has venido muy rápido, por qué. Hay una parte de la mente que lo sabe todo y tiene un control absoluto de lo que le pasa a uno y a todos los de alrededor. nosotros. Claro, este contacto o este acercamiento a ese portal o a ese espacio con Quirón es como suelta todo eso, porque eso es precisamente lo que te hace que sigas sintiéndote separado y que tengas siempre la sensación de que hay algo que te falta y tienes siempre la sensación de, en cuanto encuentro algo bueno, me tengo que agarrar y lo tengo que proteger porque lo puedo perder. Para Mira, mí, Quirón justo, disuelve mucho, es un gran disoludor, no sé, disoludor, esa palabra me la acabo de inventar. sí, Mm, disolutor. Sí. Sí, algo que disuelve mucho el miedo, pero el miedo lo disuelve, igual que cuando pasa con los procesos de sombra, lo disuelve sintiéndolo, porque es como lo que te decía antes, ¿no? Y es lo que a mí me llega mucho en este tiempo, es asume, hazte cargo, ¿no? Es como permite que todo lo que habita en tu percepción, en tu conciencia, sea llevado a la luz. Y para que yo me permita, no tengo que decir, no, tengo un miedo a, no sé, a quedarme sola, ¿no? Y no encontrar pareja. Pero ese miedecillo me da, lo voy a ocultar. No, no, a mí no me importa. Todo lo que te oculta, tú, todo lo que guardas porque no lo quieres ver, te da vergüenza, no lo quieres reconocer, es lo que se te vuelve al final, digamos, como en contra. Y te lo vuelve a encontrar. Entonces, tanto Plutón como Quirón te enfocan con reconócelo, permítete sentirlo, para que entonces, como si de alguna manera yo lo siento, como si se lo entregara a la vida, al universo, a la fuente y dijeras, toma, este es mi miedo. Y entonces desde ahí, ¡fum! Pero hay que animarse a sostenerlo y a reconocerlo, ¿no? Que eso es lo que cuesta un montón, claro, porque creemos que nos vamos a quedar ahí. O sea, lo sentimos tan intenso que crees que te quedas ahí y que no vas a poder sentir otra cosa, que te vas a perder y por eso cuesta, ¿no? Y es humano y es normal que cueste. O sea, Yo por eso digo, pensaba, estoy de acuerdo con no romantizar. O sea, no romantizar estas cosas de qué guay, voy a sentir retorno pironiano, la luz por la grieta. No.
Para No, mí se ha sentido fatal. Yo estaba ya que decía, a ver, salvando un poco tal, pero yo era como, mira, para mí esta vida ya está bien. O sea, ya está bien. Yo esta creo que noche, pues si me quedo dormida y mañana, pues está bien. O sea, una falta de interés por la vida que me agobió y me angustió mucho, ¿no? Porque además yo que soy súper, con toda esta energía sagitariana que tengo, súper optimista y, ¿no? Y de repente verme así me agobió muchísimo. Porque pensaba que no iba a encontrar, que había perdido el sentido. en Aries Y la aniquilación es más fuerte. claro, luego vuelve otra cosa, sales de ahí con otra historia, no sé explicarlo, pero sí es verdad que el momento se siente así. Y yo no encontraba consuelo, ni encontraba nada la sensación era de mucha, yo lo sentía como un pozo muy, o sea, como una profundidad, una soledad y una tristeza muy, muy profunda y donde no había nada que pudiera llegar ahí. Porque además una de las cosas que creo que ocurre, o bueno, yo lo vi así cuando lo entendí y lo he experimentado, realmente al final esa herida es una herida de separación, ¿no? Es como volver un poco tocar, no sé si a lo mejor soy muy, en esto muy soberbia, ¿no? Pero no sé, como tocar un poco ese punto cero de me separé y se siente con mucha soledad. Y esto de siento algo que nadie me puede ayudar, donde nadie puede entrar y donde estoy sola. Donde incluso no siento, yo no sentía, otra de las cosas que me agobiaba mucho, y lo comentaba con una amiga, digo, he perdido mi conexión con los guías. No, los ángeles no están, mis guías no están, han desaparecido. Yo Es tuve que la el sensación, la retorno, experiencia de que no estaban. Y claro, eso para mí fue ya como encima de decir, o sea, si no le encuentro sentido a nada, no tengo ganas de nada, y encima ellos no están, ¿yo qué demonios hago aquí? claro, es que el retorno en Aries, justamente por ser la primera energía del zodíaco, por ser la energía donde se crea la individuación, el yo soy, Mm, claro. justamente venimos de Piscis, el todo, y Mm, nos volvemos individuos, es el conflicto de separación, es el parto, ¿no? Piscis a Aries es el parto. Yo paso de la agüita pisciana, donde estoy conectado con mamá y no tengo necesidades y me siento parte de un todo y paso a estar solo en el mundo. Yo creo que Quirón en Aries es justamente doble sensación de aniquilación, porque no es solamente que se está aniquilando una parte de la identidad. Aries es la identidad. Entonces la sensación de aniquilación en Aries se vive con muchísima más fuerza, porque mm, justamente lo que se activa, la cara opuesta de Aries es el modo supervivencia. La cara opuesta, perdón, la sombra de Aries, que es mm, estoy solo en el mundo, es matar o morir, nada ni mm, nadie me va a salvar, y es total y completamente agotador. La energía ariana, si no se va a la autoafirmación y no mm, conecta con la colaboración en Libra, es extremadamente agotadora, ¿no? Es como mm. que llega un momento para vivir así. Claro. Yo por eso también, y me encanta que me ayude a entender también a Quirón en Aries, y quiero decir algo también, porque claro, yo estoy hablando del retorno quironiano desde mi experiencia, con mi Quirón en Aries y en la casa 4. Es como una manera de decir, al final, para todos tenemos, la herida profunda tiene que ver con el momento en que yo me creí separarme de la fuente y de la unidad. Ahora, en la experiencia, en cada uno lo vamos a vivir, digamos, tiene como diferentes modalidades o formatos en función del proceso personal, de en qué signo, en qué casa y cómo lo tenga. La base es la misma, la esencia es la misma, pero se va a percibir diferente, ¿no? Con lo que tú contabas, claro, yo lo he sentido mucho en eso de yo quién soy, o sea, soy una muerte del ego absoluta y total. Además que Exacto. llevo un tiempo con un curso de milagros que también está siendo pastilla roja y yo ya llegó un momento que dije, claro, yo sabía, digo, a ver, no intentes huir de esta realidad porque no es la manera, porque no es real, No. ¿no? Y ahí entré en catarsis, o sea, muy mal, yo estuve perdidísima.
Y ahora no es que me haya encontrado mucho, pero ahora estoy gustando. Y, pero que es eso, ¿no? Que no, yo lo estoy compartiendo, pero no es que todo el mundo lo tenga que experimentar así. No, no, por eso te digo, en Aries me parece que es una de las heridas más fuertes quironianas, porque justamente es el primer signo del zodíaco, es la primera energía del zodíaco, es donde nosotros adquirimos esa identidad, ¿no? Entendiendo la astrología como como fases, los signos del zodíaco, perdón, como fases de un estadio evolutivo, ¿no? Ujú, También es cierto que digamos, todo es en espiral, no hay un movimiento lineal, ¿no? Uno va conectando toda la vida, lo sepa o no, con temas quironianos, los va resolviendo, se eleva a otro estado de conciencia y ahí vuelve es lo que siempre hablamos de la astrología, hablamos de un despliegue del ser, como cuando uno va desenrollando algo y se va ujú, encontrando con capas nuevas, ¿no? Es como desenrollar un claro, rollo de tela, se va encontrando con tramas nuevas. No es mm, lineal y además Quirón no se sana, Quirón se lleva con conciencia y al llevarlo con conciencia lo desinflamo, es como una enfermedad crónica, ¿no? Es como, para decirlo de alguna manera, la persona que tiene que vivir con el inhalador porque le da una crisis de asma en cualquier momento. Pero bueno, yo ya sé lo que tengo, ¿no? Yo conozco a mi Quirón, ya sé lo que tengo, ya sé qué es lo que me dispara la crisis y ya sé qué es lo que me calma la crisis. No es lo mm, mismo eh, que no saberlo y que la crisis ujú. aparezca y no saber qué es lo que pasó. Claro, Eso es lo que mira, permite... escuchaba, escuchaba a Alejandro Lodi, que bueno, él ha escrito, además, él escribió, de hecho yo tengo el libro y habla mucho sobre Quirón y esta tarde lo escuchaba, porque digo, voy a ver que, ¿no? Hacía tiempo que no lo oía hablar de él y lo estaba escuchando y él hablaba de algo muy bonito que ha utilizado una palabra que es lo que tú estás diciendo. Quirón tiene con la templanza, ¿no? Y lo que implica la Ah, templanza, que bueno, que tiene su carta en el tarot, y el concepto de templanza, que no es loquito, no es desaparece, es como templo, un poco, ¿no? Es como esa amortiguación, como ese... Tengo un agua muy caliente y no es que la convierta en fría o el agua la desaparezca y la tire por el... Pero le echo agua tal y la dejo templadita, ¿no? No tiene esa... eh, Me ha exacto. gustado mucho lo de la templanza. De todas maneras, yo te digo una cosa, Maru, y esto no lo sé, esto es una cosa que yo me pregunto. A día de hoy, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, yo tampoco he escuchado obviamente a todo el mundo que habla de Quirón, pero hay desde la astrología, está la idea de Quirón es la herida que no sana. Yo no lo tengo claro, que no sane. Yo creo que, bueno, igual que en su momento Saturno, hubo unos años en la astrología tradicional, que Saturno era el malo malísimo de la historia, y Sí, donde no, tuviera Saturno yo con la cagaste que te va a ir fatal. sí. Para mí Luego, es la bueno, energía, para mí es una energía que yo tuve que amigarme mucho con Saturno, porque lo proyectaba hacia afuera y me iba como el traste. no, Saturno jodido, Saturno es maestro duro, pero lo que me vengo a referir es que igual que antes se tenía una idea de Saturno y a día de hoy tiene un sentido evolutivo, un sentido de resignificación, tiene, y lo vemos de una cara, digamos, de una parte más amable, también Sí, todo a Plutón se le está empezando, mucha gente ya hablamos de Plutón, de los procesos escorpianos, de integración de la sombra. No es que esté ahora nuevo, pero ya se empieza un poco también ¿no? Como a venderle la cara también, la otra cara de la moneda. claro, No sí, solo sí, sí, uno. es Yo necesario. creo, claro, yo tengo la teoría de que con Quirón nos va a pasar igual. Yo no Yo creo, no tengo claro, pero es que nunca, nunca, a mí yo cuando escuchaba y cuando estudié con Pablo y siempre y empezaba a leer y todo el mundo, la herida que no sana, la herida que sana. Y yo había algo que decía en mí, bueno, pues no sé, a lo mejor no sabemos todavía, pero ¿quién nos dice que no vaya a sanar? Me parece muy categórico la herida que nunca sana. No lo sé. sí, pero ¿Qué te no, parece? no es que, es como, me parece que es como es la grieta por la que entra la luz, sanar esa herida sería volver a cerrarse. Me parece que tiene que ver, que es una metáfora que es
digamos, es una herida que es una es la conexión. A mí lo que me gusta es, Juan Carlos Gómez habla mucho de la herida quironiana es mi lugar vulnerable, ¿no? Es mi vulnerabilidad. Y generalmente, para poder conectar con un otro de una forma lo más saludable posible, yo tengo que hacerlo desde la vulnerabilidad, desde, che, estos son mis dolores, estas son mis cosas no tan buenas, estas son mis tristezas, miralas, pero no toques acá o acércate con cuidado, ¿no? Porque acá es donde a mí más me duele. Y es un acto de confianza tremendo porque el otro puede agarrar eso. ¿En cuántos vínculos, tanto nosotros como la gente con la que hemos estado, hemos usado la herida del otro en su contra? ¿Cuántas veces uno lo hace, Pero, consciente o claro, inconscientemente? pero ¿por qué hacemos eso, Maru? Porque nos percibimos separados y yo tengo la sensación o la percepción de que yo te daño a ti, Maru, y te hago daño a ti y no soy consciente de que cuando yo te daño a ti me estoy dañando a mí misma. Esa Obviamente, eso percepción seguro, de la eso realidad no la seguro, tenemos. no, Claro, para seguro. Maya de lo que nos invite y hay una invitación a cómo experimentar y cómo vivir esa energía y esa casa en tu vida y tiene todo eso y tiene también el don. Yo todo eso no lo cuestiono porque para mí tiene, a día de hoy tiene sentido y para mí mucho sentido. Pero hay un punto en el que el concepto o la idea de esa herida nunca va a sanar o tiene un sentido que siempre esa herida esté abierta, para mí no lo tiene, porque realmente si Quirón no habla del momento en que nosotros empezamos a percibirnos separados, quiere decir que nunca vamos a tener la capacidad de volver a la unidad. Quiere decir que siempre vamos a tener que mantener un punto, que es la grieta, la herida de Quirón, donde cuando nosotros llegamos ahí, nos paramos y volvemos al yo, y volvemos a la separación. Yo Sí, quiero pensar te- o entiendo de alguna no, manera que sí, hay un punto en claro. el que cada uno en su momento y en la vida que le toque, o no sé esto cómo va, porque no tengo ni idea, llegará un momento en que nos daremos cuenta, despertaremos o se caerán los velos, no sé cómo, mucha gente lo llama de muchas formas, en el que nos demos cuenta de que nunca estuvimos separados, la visión de la realidad sea otra historia, y entonces no tenga sentido porque yo creo que el sentido de, y mucha gente esto sí lo expresa o lo comparte así, el sentido de atravesar Quirón es darte cuenta de que nunca existió esa herida, de que nunca estuviste separado, ¿no? Yo, por ejemplo, especialmente en mi casa donde me ha tocado, el darme cuenta y el ir experimentando poco a poco, oye, no hay ningún problema en mí, no hay ninguna falla en mí, no soy culpable de nada, ni tampoco las personas, ¿no? Que han formado parte de ese ámbito de mi vida son culpables de nada. Es un perdón en grande, ¿no? De disolución de la culpa, no tanto de te perdono por lo que hiciste, porque Sí, sí, eso es sí, un perdón que, bueno, es que es una pegatina, experiencia. pero debajo no hay nada, Sí, sí. ¿no? Y entonces, para mí tiene mucho sentido que Quirón llegue un momento que no es que se sane, sino que al atravesarlo, al otro lado de la grieta, te des cuenta de, ostras, Bueno, pero estoy en la luz. por eso, fíjate que al final del mito, por eso te digo, Quirón nunca encuentra la cura, encuentra la trascendencia. Y lo que vos estás hablando es que ya no necesito la herida quironiana porque la trascendí, porque hice las paces con las experiencias de vida, porque esas experiencias de vida me trajeron hasta acá y entiendo que como yo no soy culpable de nada, el otro tampoco lo es. Pero hasta ese momento, la herida es lo que te mantiene buscando, ¿no? Pero en Sí, el sí, momento, sí, no, no, claro. Ujú. para mí Sí, que sí, la herida pero digo por hablar de esa teoría o por esa idea que a mí es verdad que exacto, siempre me ha dado mucha vuelta de que para no comparto que nunca se vaya a sanar. claro, pero Mm. para mí no es, la sanación no es que la herida se cierra, sino que uno la trasciende, ya no la necesita. La apertura se da ya por una apertura de conciencia, entonces ya no necesito estar conectado al mundo a través de la grieta, ¿no? Sería más o menos como cuando nacemos y cortamos el cordón umbilical porque ya podemos comer por nuestros propios medios.
Me parece que hay un momento de trascendencia, pero no es a lo que creo que se refiere la mayoría de los astrólogos cuando dicen no hay cura, es justamente porque la idea no es que la herida se cierre, no es que yo cicatrice esa herida, sino que sea consciente de ella hasta que mi conciencia se expanda para que yo ya no la necesite como recordatorio de que no estoy separado, de que sí Claro, estoy. claro. Digamos, la herida tiene que doler para que yo pueda abrirme, para que yo pueda hacer ese proceso. Pero una vez que yo expandí mi conciencia, ya no necesito la grieta. Pero no es que la grieta se cierre, es que yo le dejo de prestar atención. Estoy en otro estadio de conciencia. Ya no la necesito como recordatorio. Es mi Claro, interpretación, ¿eh? sí, sí. Claro, yo ahora la entiendo como que no es que sean tan, a lo mejor o sea, se puede ver como desde dos prismas, ¿no? Y son un poco para mí lo mismo. De, porque duele, hay una intención en mí, hay un no, es como una motivación, ¿no? Sí, me Entonces es muevo. un poco el sentido que se le encuentra a la herida quironiana. Hay una motivación en mí de sanar esta herida que me ayuda a sanar a otros, a abrir luz, todo eso. Pero luego hay otra forma de verlo desde el otro lado, que tiene que ver con no es necesario sufrir porque realmente nunca existió esa separación. Es decir, o sea, nosotros vamos a justificar es necesario que duela para que yo me transforme, o no es necesario que duela si yo elijo recordar que nunca me separé, con lo cual el sufrimiento no es Obviamente. necesario, es una Claro. opción. No necesito sufrir. O sea, yo cuando necesito sufrir es porque de alguna manera, en una parte de mí, está eligiendo todavía seguir separado. Entonces, Obviamente. es un camino, pero creo que no es necesario. Yo no estoy en ese Creo que punto estamos porque diciendo lo todavía mismo con estoy distintas eligiendo, palabras. la separación, parece ser. Lo que, claro, Pero, la astrología, digamos, habla de ese momento. Yo no sé si Quirón es la sanación en sí mismo. Sí, Quirón es viste que vos hablaste muchas veces de la llave y en la carta se simboliza, el símbolo parece una llave, es una llave. Y sí que me encanta justamente las llaves, Girón, todo eso, es que siempre todo. Luego me di cuenta de que estaba todo muy relacionado cuando descubrí que yo estaba esto, obsesionada con las llaves y Girón es como símbolo de una llave. exacto, es eso, no sé si Quirón es la medicina o es la sanación digamos, conectar con Quirón, la misma herida es la sanación de la herida, ¿no? Que es algo muy tautológico que plantea la astrología, sino que me parece que es la llave a desbloquear una parte de la conciencia, ¿no? Es como si pensamos la conciencia como un recipiente y un contenido. Mm, El ser es el contenido, la conciencia del recipiente. Quirón es la posibilidad de ampliar el recipiente para que entre más contenido, para que yo sea consciente de todo lo que soy, ¿no? sí, Entonces, mira, sí, sí, perdón. no, que en ese momento se produce esa apertura de conciencia hace que este proceso que vos decís, ¿para qué estoy sufriendo si total yo soy más de lo que yo creía, no soy menos, ¿no? Como me dice, como en un principio interpreto esa herida quironiana. Si yo soy parte del todo, ¿no? Ya, lo que Eh, pasa es que eso lo piensa el ego al final. Entonces, para claro, mí, no abre un espacio donde no podemos entender, donde no sabemos y donde tenemos que aprenderlo. Para mí también Quirón nos lleva a una aceptación de que no lo sabemos todo, no lo de que sabemos, de hay hasta un dónde misterio. llegamos, yo me he dado cuenta y estoy siendo muy consciente hasta dónde llega mi capacidad como Vego Avatar, mi cabeza, mi mente lógica pequeña, llega a ciertos puntos en los que solo puedo dar vueltas porque no sé cómo resolverlo, porque no sé cómo ver ahí la unidad y porque no sé cómo llevarlo. Y para mí ha habido, a través de Quirón, ha habido un gran relax y una gran aceptación de no lo sé hacer. Porque por fin eh, me rindo a no lo sé y dejo a quien sí sabe, que es la parte de mí que sí sabe, el yo soy que lo haga, ¿no? Y de alguna manera es como permitirte entregarte a la vida porque jugamos un poco a ser el papel creador, ¿no? Y nosotros somos parte.
y no dejamos que la vida y la creación vaya a través de nosotros. Queremos como controlar o saber lo que no. Y para mí hay una gran invitación a soltar eso. Entender que el cuerpo y la mente son un vehículo, son un auto, pero que el conductor debe ser el alma. En el momento Claro, en que es, bueno, pero para mí ese es el momento de la trascendencia. El momento donde yo dejo que mi intuición, que mi ser superior, que mi alma, llamalo como vos quieras, esa voz que sí, susurra, cuando yo puedo conectar con esa voz que habla despacito, pero que cuando yo conecto con lo que esa voz me dice, siento ese calor en el pecho, me siento que estoy realmente en el camino correcto y no dudo, la cabeza duda, pero el cuerpo no, que es donde se expresa el alma, ¿no? Con las tripas, en ese momento para mí es la trascendencia. De esa apertura de conciencia yo hablaba, ¿no? Es como, claro. le dejo lugar al ser, la cabeza pasa a estar en el asiento del acompañante y el alma maneja. Ujú, Y ahí yo creo que se produce la magia, la vida ujú. empieza a traer situaciones que primero son un caos, pero que después uno entiende que hay una apertura mayor, hay cosas que vos no creías posibles que empiezan a pasar. Claro, y de hecho hay un punto en el que cuando está esa entrega, ¿no? Y bueno, yo porque estoy viviendo así un poco esta muerte del ego, de decir, pues, no sé, y de consultar y de abrirte, esa mente que piensa es utilizada, es decir, no se trata de esa mente no me sirve, o sea, es como si en esa mente antes, no sé de qué manera se escribían cosas que me hacían pensar determinadas cosas de las situaciones, a juzgar a otro, a interpretar, a reaccionar, y es como si de alguna manera en esa mente alguien cogiera una tiza y en esa pizarra borrara y escribiera otra cosa. Y es a Exacto. través de esa mente, que es la mente personal, es la mente mercuriana, que empiezan a aparecer otro tipo de ideas y otro tipo de pensamiento y otras formas de Exacto. entender las cosas. La Mm. mente pasa a ser el instrumento y no la que decide, No sino es la que decide, claro, pero todo se utiliza. El cuerpo físico se utiliza, el cuerpo humano, el cuerpo emocional, todo se utiliza desde el ser. todos los cuerpos, Porque exacto. el ser se expresa a través de todos nuestros cuerpos y a través de este avatar. Por Pero eso más, entendemos que a las emociones hay que dejarlas salir, por eso entendemos, pensamos que el cuerpo humano tiene inteligencia, el cuerpo físico, porque detrás está la conciencia del ser que utiliza todo, todo, hasta el árbol de la esquina de tu casa, lo utiliza todo para expresarse y comunicarse y para tal seguir cual, expandiendo. tal cual. Sí, no, en Mm, eso estamos completamente de acuerdo. Es a través de Quirón que yo entiendo que tengo un alma y que tengo que dejar que ella decida y maneje y que use mm, lo que soy materialmente, lo que me creí que era, que lo use como instrumento que es sí. para lo que está el cuerpo, ¿no? El instrumento para movernos por el mundo, para experimentar Ujú. esa separación, es que tenemos un cuerpo físico, ¿no? Y para dejar claro, para dejar de crear, claro, para dejar Exacto. de fabricar más separación y poder crear desde otro sitio a través de nuestro cuerpo físico, de nuestra la energía que emanamos, ¿no? O vibramos, podemos expresar otra cosa más conectada con el amor. Mira, hay una cosa que me ha llegado cuando hablábamos de lo de la llave, ¿no? Quirón como esa llave que nos abre y en la película sería un poco para mí, o lo entiendo como en el show de Truman, cuando él Claro, hay un momento que empieza como a, ay, esto está raro, empieza como a quedarse, él toda su vida ha estado, ¿no? Para mí es súper simbólico en el show de Truman. Él toda la vida ha totalmente. estado ahí con esa historia de viendo, y era su película, y era su realidad, y de repente empieza a mosquearse, ¿no? Y empieza a decir, uy, esto. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que él abre, se da cuenta y sale de esa especie de cúpula o estructura que habían creado, ¿no? Y sale al mundo real, que no tiene nada que ver con lo que había. Y hay personas, pero la persona, para mí esto es muy simbólico también por ese cambio de percepción que nos hace el volver a la unidad, ¿no? Él ve la misma persona, ve el mismo cuerpo físico que veía antes, pero ya no tiene el mismo, no es el mismo personaje, no tiene el mismo concepto Exacto. asociado que cuando estaba dentro. Dentro era su vecino y fuera
es un actor que a lo mejor tiene otra personalidad, que tiene otro nombre, y yo creo que ese cambio de percepción que se nos abre cuando empieza a disolverse el ego, tiene que ver con eso. Yo sigo viendo las cosas, pero son otra cosa diferente. Sí. No sé Hay si me hago entender. Sí, hay una resignificación. Yo creo que tiene que ver con algo muy básico, que es que podemos experimentar la vida desde el miedo o desde el amor. Y cambia completamente el tipo de realidad. Es decir, vivís la misma realidad. Lo que cambia es cómo la percibís. Es la percepción. Bueno, yo no sé si luego cambiará físicamente, pero no lo sé, porque yo todavía sigo viendo lo que sigo viendo las cosas. Veremos, Pero bueno, no sé cómo luego cambiará. Hay veremos. gente que ve luces, hay gente que solo ve luz. Yo eso todavía no he llegado, Que madre cambia. mía. Yo creo que lo que cambia es la percepción. Mira, es como Sí, cuando pensás en un vínculo con un ex de hace mucho tiempo, que ya esa historia ya te la perdonaste, que ya no te mueve más nada, no te genera ni enojo, ni duda, ni ansiedad, ni nada, y mirás y por ahí lo ves pasar por la calle con su familia armada y sus hijos, y ves a esa persona y te alegrás que está bien. Me parece que esa es la trascendencia de la que uno habla, ¿no? El poder mirar algo del pasado que fue motivo de dolor, de sufrimiento, de pelea, de lucha, eh, de, de, de lo que vos quieras, ¿no? De bajezas, y mirar y decir, che, ay, pero mirá qué bueno, qué bien que le vaya bien, qué bueno sí. lo que pudo con su vida, ¿no? Mirá lo que logramos cuando cada uno hizo lo suyo. Me, es un ejemplo muy burdo el que estoy poniendo, pero me No, parece que pero súper, además súper real, práctico y muy entendible, porque además es que es así. Cuando somos experimentar la capaces de mirar vida, ¿no? o de Hay ver a lugar una para persona, todos, ¿eh? hay lugar para todos en el mundo. Claro, y cuando yo estas cosas las observo y para mí es como, no sé, es como un poco, ¿sabes? Similar a esa cosa que dices, ¿cómo ha podido ser, no? De una persona con la que a lo mejor, volviendo a esto, ¿no? Durante mucho tiempo en mi relación esa persona he tocado, ha tocado botones, he sentido un montón de cosas, ¿no? Que han dolido, que me han conectado con... Y de repente, llegar un momento de verla y solo sentir amor y gratitud. Incluso poder ver esa historia o esos sucesos del pasado y ver como absolutamente, y a mí esto lo he experimentado con algunas personas y por eso es que me parece fascinante y creo que es posible ver de otra manera la realidad. O sea, creo que hay otra manera de percibir. Ver a esas personas y decir, es que todo tal cual fue, todo eso que yo en un momento determinado pensé que no lo hacía bien, que debería, que faltó, que no sobró, que no sé qué, no sé cuánto, verlo a día de hoy y decir, tal cual fuiste en cada absoluto momento y tal cual fui yo en cada absoluto momento, estuvo perfecto. Perfecto. Y entonces Es termina la lucha, termina la necesidad de volver, es como desaparece todo y solo te queda o mirar a esa persona o pensar en ella y con sentir gratitud. un amor y una gratitud impresionante. Esa, es, Que no sé si, claro, yo no sé si algún día somos capaces de sentir eso con todo el mundo. Creo que con todo sí el y mundo, confío. claro, porque Pero ahora, cuando nos referimos con personas, te das cuenta, o por lo menos para mí es una prueba de esto es posible. O sea, nunca hubiera imaginado que yo pudiera volver la vista atrás a ciertas escenas, ciertos recuerdos, ciertos momentos y sentir tanta gratitud y tanto amor. Nunca, en el mi deseo, cabeza no el cabía. deseo, Eso no entraba. Bego, es poder superar esa certeza que tenemos los seres humanos, que para que pase eso tiene que pasar mucho tiempo. Y empezar a achicar el tiempo y empezar a sentirlo, ese es el gran desafío humano, ¿no? Empezar a sentirlo en el momento, que cada vez que estoy con alguien que detona mis botones, poder dar 2 pasos atrás y decir, wow, esto que está pasando es para que yo tome conciencia de algo, para que yo tome una decisión de algo. No es que no es personal, esto es una experiencia de la que yo puedo aprender. No significa que me voy a quedar ahí para que el otro me siga tocando todos los botones y me siga lastimando, no es eso. Pero despersonalizarme de la experiencia un poquito y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está mostrando esta persona? No alejarme de ahí diciendo, porque el problema era que estaba esta persona ahí. Porque me alejo,
cuadras y me encuentro con otra persona que me está haciendo vivir lo mismo. No, y porque yo con algunas personas en mi vida lo tengo claro. He llegado hasta aquí, un sitio en el que estoy súper agradecida de estar, gracias a esas personas. Totalmente. O sea, Gran- gracias a todo, o sea, es que esa es la historia, es que encuentra que todo tuvo su lugar y todo estuvo bien. No simplemente lo dejo atrás y ya puedo, no es que estuvo bien como estuvo. Es que yo creo que esa es la gran capacidad que tenemos, de darnos cuenta de que pase lo que pase, hay una opción de ver que todo siempre estuvo bien, porque en la realidad del ser que somos, todo está siempre bien. Y a medida que vamos conectando con eso, y también aparte de que lleve tiempo o no lleve tiempo, yo creo que hay una cosa muy simple que yo hago personalmente, por si a alguien le resuena, y es simplemente tomar conciencia y querer decidir ver de otra manera. Y tener en presente y repetirlo y decirlo, elijo ver de otra manera, y tener ese deseo